Listo, estamos directos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos democráticos en que buscamos una parte de la verdad. Hoy tenemos un presidente de la República, un presidente de la Nación Argentina que es profesor, que es un animal político, que es un enamorado de América Latina y el Caribe, y es Alberto Fernández, que es un presidente hermano de Argentina y que admiramos y queremos muchos en el mundo. Gracias, Alberto, por tu tiempo para este breve diálogo. Está muteado, presidente. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Digo que muchas gracias, Marco. Una alegría estar acá con todos ustedes, poder conversar un rato. Para mí siempre es un placer hablar con alguien a quien quiero y respeto tanto como Marco. Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y sacarnos dudas, plantear dilemas de esos que tenemos acá en el continente. Así es, presidente. Quiero ocupar 3 ejemplos vecinos tuyos. Bolivia cayó por un golpe de Estado y se normalizó democráticamente, por razones más bien de mala gestión del gobierno, en medio del COVID y la economía. Perú, una crisis social por un sistema partidista desastroso, con un presidente casi sin partido, sin parlamentario. Chile conoció su mayor crisis institucional de su historia, después del golpe de Estado de Salvador Allende, una crisis social, una crisis económica, una crisis de deuda privada, pero no un sistema político. ¿Te parece a ti que lo que hay en común en esos 3 crisis institucionales son crisis por el COVID, de la economía o de la democracia? ¿Qué te parece que se parecen estos 3 casos de accidentes democráticos, para ser elegantes, de crisis gigantescas? A ver, a mí me parece que hubo un diagnóstico que yo siempre cuestioné, que era que América Latina, en los años de Trump al frente del gobierno americano, América Latina se había vuelto un continente conservador. Era algo muy repetido. Me decían a mí todos, estás solo ahí en la punta del continente y después tenés a Chile, tenés a Bolivia con Áñez, tenés a Bolsonaro, tenés a Uruguay. Pero la historia es que en verdad hubo efectivamente un proceso donde el continente se conservadorizó, si se me permite el término, pero que cuando la gente tuvo oportunidad de expresarse cambió sustancialmente. O sea, cuando en la Argentina hubo posibilidad de votar, la gente dejó de lado el conservadurismo. Y en Bolivia, cuando la gente pudo votar, la gente no eligió al conservadurismo, lo eligió a Evo. Y tanto lo eligió que debieron hacer un golpe militar avalado por la OEA para poder poner a una figura que era Áñez y en el interín intentar destruir esa fuerza política que Evo comandaba. Y un año después, Evo volvió al poder. En Chile, estoy tratando, cuando me pongo a hablar así me olvido que soy presidente, pero entiendan que estoy haciendo puro análisis. Pero en Chile, finalmente el resultado de la consulta sobre el tema constitucional da una pauta clara de un Chile que quiere dejar las lógicas heredadas de una constitución que finalmente promovió Pinochet hacia una constitución distinta, simplemente. En Perú hay una crisis de partido de hace muchos años. Hay que tener presente que los últimos presidentes de Perú, todos están procesados o en prisión. Y el único de los expresidentes de Perú que no está procesado o en prisión se suicidó, que fue Alan García. En Ecuador se está viviendo ahora un proceso preelectoral que todo indica, según las encuestas se están marcando, que hay la posibilidad clara de que el partido de Rafael Correa vuelva a ganar las elecciones. En Brasil ha habido elecciones en el día de ayer y San Pablo y Río fueron ganados por opositores al gobierno de Brasil, con lo cual yo diría que hay una mirada diferente en el continente después de la experiencia conservadora que tuvo un gran protector, un gran paraguas protector, que fueron los Estados Unidos de Trump. Y que me parece que eso empezó a diluirse antes del resultado electoral de los Estados Unidos, mucho antes. Y empezó a diluirse por la experiencia de cada uno
de nosotros, por la experiencia que se vivió en Argentina, por la experiencia que se vivió en Bolivia, por la experiencia que se vivió en Ecuador. Me parece que ahí hay claramente un cambio de posición de los diferentes pueblos de América Latina que directamente tienen que ver con la experiencia vivida. Ahora, amén de esto, todo esto ocurre en un escenario muy complejo, muy complejo. Por ejemplo, el problema de la deuda, del endeudamiento, es para países como Ecuador y Argentina un problema muy, pero muy severo, muy severo. Y eso claramente nos representa un costo para nuestro desarrollo. Nosotros logramos, en medio de la pandemia, llegar a un acuerdo con los acreedores privados y ahora estamos discutiendo cómo poder organizarnos con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso para nosotros es determinante para poder ver cómo es el país que encaramos hacia adelante. A Ecuador le pasa algo parecido. Ecuador también tiene otra deuda muy importante que está negociando y que en parte ha negociado y que determina en mucho cómo va a ser el futuro del país. Y después están las vicisitudes políticas. Qué sé yo, me parece que, por ejemplo, Perú tiene el problema del que hablamos antes, un sistema partidario muy desordenado, me parece que muy dificultoso también de ordenar. Me parece que hay otros países como Uruguay que aun cuando han virado ideológicamente en su gobierno, son gobiernos signados por cierta moderación y por... no me animaría a decir que son gobiernos extremadamente conservadores, son gobiernos más de centro e intentan convivir con la seriedad que convive objetivamente la política uruguaya, ¿no? Entonces yo tengo una mirada de algún modo optimista sobre lo que está pasando en el continente. Y creo que a medida que el continente tenga la posibilidad, los habitantes del continente, los chilenos, los ecuatorianos, los peruanos, los que tengan que, los países, los diferentes países, a medida que se vayan expresando, van a ir expresándose en un sentido distinto al del conservadurismo, es la impresión que yo tengo. Básicamente porque toda esa lógica ha entrado en crisis, solo por eso. Presidente, Estados Unidos conoció una elección fascinante que detuvo buena parte el hálito de los continentes, y nosotros somos la región, según la CEPAL, más golpeada del mundo por el virus, por la economía, etc. Mucho más que el promedio del planeta, más que África, más que Asia. La elección norteamericana es fundamental por muchas razones y algunos analistas sostienen que no va a pasar tampoco mucho porque la guerra comercial China-Estados Unidos se va a mantener, porque la política arancelaria no es fácil de cambiar y por tanto América Latina y el Caribe tienen al menos una chance de recuperar un cierto protagonismo con un liderazgo a favor del multilateralismo, que es lo que uno asume que es Biden. Pero Biden representa también una enorme chance para que América Latina y el Caribe vuelva a conversar entre sí, puesto que la administración actual, en transición, es una administración que tenía una visión distinta, más parecida a otras doctrinas. Desde Argentina, que es el país probablemente geopolíticamente más importante del sur, y a través de tu gobierno, como lo han reconocido muchos líderes, ¿nosotros tenemos que mirar en América Latina y el Caribe a la elección de Biden como una oportunidad o en realidad quedamos donde mismo? A ver, yo en realidad no tengo muy en claro cómo va a terminar siendo la política exterior de Biden para con América Latina. Pero descarto que definitivamente va a ser mejor que la de Trump. Básicamente porque la gestión de Trump con América Latina fue una gestión de intervención fuerte, muy fuerte. O sea, la intervención que el gobierno de Trump hizo en la OEA, la forma en que utilizó la OEA, entre otras cosas, para anular las elecciones que legítimamente había ganado Evo Morales. La forma en que intervino el BID, con un hombre de su directa confianza, como es Claver Carone,
que es un hombre que, siendo el director estadounidense en el Fondo Monetario Internacional, confiesa públicamente en reportajes públicos que le han hecho que ellos resolvieron prestarle a la Argentina más de 50.000 millones de dólares para que no pierda las elecciones Macri. Y esos 50.000 millones se fugaron de la Argentina. Entonces, me parece que es muy difícil que el vínculo entre Estados Unidos y América Latina pueda ser peor que lo que ha sido con Trump. Y en esto no estoy no estoy poniendo en consideración lo que ha pasado en el caso de Venezuela, donde más allá de la disputa política, la discusión política, que en plena pandemia hayan sometido a todo un pueblo a un bloqueo, es realmente inhumano. Y que hayan hecho lo mismo con Cuba es realmente inhumano. Realmente inhumano. Entonces, me da la impresión que tenemos que entender que es muy difícil que un gobierno americano pueda poner más en riesgo el vínculo con América Latina que lo ha puesto Trump. Me parece que es muy difícil. Desde ese lugar tengo optimismo en que con Biden podemos estar más tranquilos, más confiados, y tal vez podamos avanzar un poco más y lograr mejores resultados. Y, por ejemplo, desterrar la idea de intervención militar en Venezuela, y que podamos pensar en que podamos ayudar a Venezuela a encontrar un canal de diálogo para que toda Venezuela se reencuentre y los venezolanos resuelvan su futuro como corresponde, y no inventando presidentes itinerantes que andan por el mundo llamándose presidentes de Venezuela, que es lo que ha pasado a instancias del gobierno norteamericano hasta aquí. Entonces, yo tengo, desde ese lugar creo que definitivamente vamos a tener inexorablemente un mejor vínculo con los Estados Unidos. Básicamente porque es difícil tener un peor vínculo, ¿no? Y creo que la cosa puede andar bien. Biden, a su vez, tiene una oportunidad con América Latina. Tiene una oportunidad porque la posibilidad de reencontrarse con América Latina son muchas, porque la verdad de estos años que han pasado nos han tratado muy mal a América Latina, pero muy mal. Yo vuelvo a repetir, lo que ha ocurrido en la OEA, la intervención de la OEA en el caso de Bolivia y en el caso de Venezuela, lo que ha ocurrido en el BID, primera vez en la historia que un presidente del BID es norteamericano, cuando además tuvo la abstención de toda Europa, de Argentina, de México y de Chile, ese presidente, que no lo quisimos votar. Me parece que tiene una gran oportunidad Biden para revertir todo eso y para generar otro vínculo con América Latina. América Latina además sufre mucho porque, nunca nos olvidemos, es el continente más desigual del mundo. Entonces, Argentina y América Latina, ambas cosas, son muy fáciles de dañar con ese antecedente. Lo daña más la economía, lo daña más un virus, precisamente por ese nivel de desigualdad que tenemos. Presidente, una reflexión sobre Venezuela que me permite. Una vez el presidente Lula y le pregunté por qué hablaba con Ahmadinejad, presidente de Irán. Y el presidente Lula me explicó por qué hay que estar cerca de los problemas. Y que me acuerdo que Barack Obama lo criticaba mucho por su relación con Irán. Años después, el mismo Barack Obama abría un diálogo con Irán que ha sido hasta el día de hoy muy importante en la historia de la paz mundial. Presidente, ¿usted echa de menos UNASUR? ¿Hace falta UNASUR hoy día en medio de la pandemia? ¿Era una herramienta? Yo tengo la impresión que el UNASUR funcionó en América Latina. El UNASUR no era un centro de doctrina política. Era un lugar donde confluían países latinoamericanos, donde con distintas ideologías tratamos de buscar soluciones comunes en un mundo que se globaliza y cada vez exige más, cada vez más, de la regionalización. Y el UNASUR sirvió. Pero ahí tenés otro ejemplo, Marco. Llegó el gobierno de Trump y el UNASUR desapareció.
se convirtió en el Grupo de Lima, que el Grupo de Lima básicamente se utilizó para tener una política de choque permanente contra Venezuela. Y después tuviste experiencias que quedaron en la nada, como el Prosur, que fueron experiencias absolutamente ideologizadas, que nunca convocaron a un trabajo conjunto y serio en el continente. Y por lo tanto me parece que nosotros tenemos que pensar en ir reconstruyendo la unidad del continente, respetando las decisiones de cada uno de nuestros pueblos. En el UNASUR que yo conocí, nosotros convivíamos con Piñera en algún momento y no había ningún problema, y convivíamos con Uribe y no había ningún problema. Y no sé por qué ahora eso no puede pasar. Eso debe pasar, porque la integración del continente no puede estar supeditada a cómo vota un pueblo. No puede estar supeditada a eso. Estoy convencido que esa es una mala idea. Después, ¿cuál es el instrumento para que volvamos a buscar la unidad de todo el continente? No lo sé. En el UNASUR creo que quedamos 3 o 4 países, simplemente. Pero la Argentina es parte del UNASUR, pero por el gobierno de Macri fue parte del Grupo de Lima y también del Prosur. Nosotros, desde que nosotros asumimos, nunca participamos ni del Grupo de Lima ni del Prosur. Y tampoco del UNASUR porque virtualmente no tiene reuniones. Pero ahí teníamos que ver también otras oportunidades. Vos hablabas del Caribe y la integración con el Caribe. Ahí la CELAC también abre una oportunidad. Esta además es una CELAC que en este momento está siendo presidida por México, por Andrés Manuel López Obrador. Y ahí abre una oportunidad de integración al continente distinta. La OEA está en crisis, el UNASUR está en crisis, el Prosur nunca despertó, el Grupo de Lima está en decadencia. Por ahí la CELAC puede servir para aglutinar a América Latina y a América Central y al Caribe en un espacio común, mayor aún. Y eso sería muy bienvenido. Presidente, para no quitarte más tiempo, 2 preguntas. Cumpliste un año, vas a cumplir un año en este desafío de ser presidente de las y los argentinos. Yo te conozco hace años y siempre vi tu vocación por enfrentar dificultades sin miedo, y siempre he dicho a mi manera de que eres de los liderazgos que me impresiona más de cómo resuelve los problemas y cómo no le tienes miedo a los problemas. ¿Te imaginaste una presidencia igual de difícil, más difícil? ¿Cuál es tu balance como líder argentino? Creo que este desafío enfrentar este virus microscópico, mutante, joven, asesino, que nos atormenta a todas y a todos. A ver, no, yo nunca imaginé este tiempo. Yo siempre digo que si a mí me decían antes de ser candidato, escribí 10.000 problemas que tengas que afrontar como presidente en los próximos 4 años, la pandemia no la ponía. No la ponía porque no estaba en la cabeza de nadie. Entonces, es una experiencia singular. Nosotros tuvimos un gobierno entre diciembre y marzo y otro gobierno a partir de marzo, que es un gobierno donde todo cambió, porque en verdad lo que cambió fue el mundo. Y en esto sí hay que hacer mucho hincapié. El mundo de repente descubrió, y el capitalismo fundamentalmente, toda su debilidad. O sea, toda la estructura económica mundial se desvaneció cuando apareció un virus imperceptible a la vista humana y empezó a poner en crisis a los consumidores y se llevó puestas los bonos de las grandes potencias del mundo y las acciones de las más grandes empresas. Y al mismo tiempo, toda la ciencia retrocedió y el mejor consejo que daba para hacer frente a ese virus es el mismo consejo que daban los curanderos en la Edad Media. Aíslense, ciérrense en su casa y no salga, y no tenga contacto con otros para no enfermarse. Y así toda la economía entró en la crisis en la que estamos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que repensar el mundo. A mí me parece que, claramente, yo no esperaba aspirar 0, esperar menos. Yo no esperaba que íbamos a tener que enfrentar una pandemia. Y yo creo que en la historia seremos recordados como el gobierno de la pandemia,
porque en la pandemia tuvimos que improvisar infinidad de cosas para darle soluciones a la gente. Infinidad de cosas. Desde el ingreso familiar de emergencia, que después usaron en alguna variante en Chile, con lo cual tratamos de llegar a 9 millones de argentinos que estaban totalmente en manos de Dios porque se habían quedado sin ninguna posibilidad de trabajo y de ingresos. Hasta aumentar la tarjeta alimentar para las madres que tienen hijos chicos, o la asignación universal por hijo para las madres que tienen hijos chicos también. Todo eso, todo el apoyo social, toda la ayuda social fue tan grande que terminó distorsionando totalmente el plan macroeconómico que habíamos pensado en materia fiscal. Al mismo tiempo tuvimos que garantizar los empleos privados a través de un plan que se llamó la Asignación para el Trabajo y la Producción, el ATP, que llegó a más de 2,5 millones de trabajadores de la Argentina. Fue una experiencia única, que la verdad nos hizo agudizar el ingenio al máximo para ver cómo sorteábamos esto que estábamos viviendo. En la Argentina, además, nosotros habíamos recibido un país devastado. Y parte de lo devastado era el sistema de salud. En la Argentina no había un sistema hospitalario público en funcionamiento que nos garantizara que la gente pudiera ser atendida en la hipótesis de una pandemia. Entonces, los primeros 40 días de pandemia, nosotros ordenamos una cuarentena más o menos estricta y en el mientras tanto nos dedicamos a hacer hospitales y a poner camas de terapia intensiva en todos los rincones de la Argentina. Y nos pusimos a producir respiradores automáticos para que los respiradores lleguen a todos los rincones de la Argentina. Y todo eso nos demandó un esfuerzo que no estábamos previendo, claramente. Estamos más preocupados por volver a la vacuna del sarampión, que había recrudecido en Argentina la enfermedad, que por tener que hacer frente a una cosa de este tipo. Estamos más preocupados por el dengue cuando llegó el coronavirus. Entonces, todo eso fue una experiencia única, y que nosotros como mundo tenemos que repensar, porque muchas cosas quedaron al descubierto. Lo primero que quedó al descubierto es la debilidad del capitalismo financiero. Yo siempre digo que hubo dos tiempos en el capitalismo. Hubo un tiempo donde en el capitalismo se pensaba que el capitalismo consistía en tomar capital propio, invertir a riesgo, dar trabajo, producir y obtener ganancias razonables de esa producción. Ese fue el mejor capitalismo, ¿no? Es el capitalismo de Ford, que se puso a construir autos como bienes suntuarios, y un día se preguntó Ford por qué sus trabajadores no tenían un auto, y empezó a producir en serie y abaratar costos para que sus trabajadores accedan al auto. Y hoy los autos ya no son exclusivamente de los sectores más altos, no son un privilegio de los sectores más altos de las sociedades modernas. Hoy a un auto accede a alguien de la clase media y tal vez de la clase media baja. Entonces, ese capitalismo tan virtuoso, que tanta atención le prestó a la producción, poco a poco fue degenerándose y empezó a prestarle más atención a los resultados financieros. Yo siempre digo, el capitalismo empezó a fracasar cuando en las empresas el gerente financiero fue más importante que el gerente de producción. Y cuando se sintió que era más fácil conseguir ganancias con inversiones financieras que conseguir ganancias produciendo y compitiendo. Y la pandemia nos dejó al descubierto la debilidad de ese sistema. Cómo se derrumbaron las bolsas del mundo. Eso quedó al descubierto. También dejó al descubierto otras cosas que se vuelven oportunidades para los que gobernamos el tiempo de la pospandemia. Por ejemplo, la revalorización del medio ambiente. En la cumbre climática de París, que Trump, entre otros, no quiso ser parte,
donde se hablaba de iniciar un proceso gradual para dejar de utilizar combustibles fósiles, petróleo, gas, e ir hacia energías renovables. En aquel momento, el gran cuestionamiento era que dejar de usar combustibles fósiles podía significarle al mundo una caída del PBI de 4 puntos. Pero resulta que vino un virus y el virus nos hizo caer 10 puntos. Y para combatir al virus, dejamos de andar en auto, dejamos de circular por las calles, consumimos menos energía hidrocarburífera y lo que se observó es un aire más puro y aguas más cristalinas. Y lo que los hombres y mujeres nos dimos cuenta es que precisamente cuando nosotros no estamos en las calles, cuidamos mucho más el medio ambiente, aislados que circulando por las calles. Y nosotros, eso nos tiene que llamar la atención. Porque además cuando nos guardamos en nuestras casas, porque el virus nos amenazaba, hasta hubo especies animales que empezaron a circular porque no nos veían a nosotros en las calles. Todo eso nos tiene que hacer repensar cómo va a ser el mundo del futuro. Nos tiene que hacer repensar sobre cómo debe ser la energía que vamos a usar, cómo potenciamos las energías renovables y cómo poco a poco vamos dejando de lado las hidrocarburíferas, porque vivimos en un planeta que es la casa de todos y por lo tanto debemos cuidarlo particularmente. Y ahí creo que tenemos una gran oportunidad. La pandemia nos expuso a todos estos dilemas y si somos inteligentes podemos resolverlo. Hay un dilema final que a la pandemia nos expuso, que es que en determinadas circunstancias todos valemos lo mismo. Hay un momento donde no hay ricos y pobres, no hay poderosos y débiles, todos valemos lo mismo. Y en ese momento es donde aflora la enseñanza de la solidaridad. Acá todos hacemos falta para ver cómo nos ayudamos entre todos. Y si me permiten recordar esa frase tan simple y tan lógica y si se me permite tan obvia, pero tan valiosa, del Papa Francisco. Aquí nadie se salva solo. Acá necesitamos del conjunto solidario para tratar de avanzar y salir adelante. Me parece a mí que todas esas oportunidades existen y en todo caso la pandemia habrá pasado y habremos aprendido de la pandemia mucho y nos quedan todos estos dilemas por resolver que espero que la sociedad en su conjunto las plantee y las resuelva de este modo. Yo lo he planteado en el G20 a comienzo de año y espero hacerlo la semana que viene cuando el G20 se reúna, esta búsqueda de un plan solidario mundial, donde se atienda con otros criterios las urgencias del mundo más necesitado. Creo que es una gran oportunidad que tenemos. Presidente, para cerrar, con su permiso, la CEPAL, inspirada también, fundamenta lo que dice el Papa. Dice, América Latina va a tener que cuidar las cadenas de valor, aumentar su comercio intrarregional, va a tener que tener coordinación sanitaria, va a tener que incluso ocupar economías de escala para enfrentar los desafíos sanitarios. Por tanto, hay una vuelta para los escépticos que hay que volver a América Latina. Y estas fronteras que no respiran hoy día, producto de gobiernos menos integracionistas que los anteriores, para ser más prudentes, presidente, y la vacuna, que es donde México y Argentina, en ese eje vertical, ambos gobiernos han sido vanguardia en América Latina en coordinar un esfuerzo para esta vacuna que es la esperanza para evitar una segunda ola. Para los países más pequeños, pienso en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, que somos hoy día menos productores de vacunas. Chile tenía una capacidad farmacéutica en muchos países, y ya no lo pregunto como chileno, lo pregunto como latinoamericano. ¿Cuál es en qué el proceso argentino-mexicano puede ayudar a América Latina en materia de vacunación? A ver, nosotros acá en Argentina estamos muy obsesionados con tratar de tener la vacuna cuanto antes, porque nosotros vislumbramos que nos va a pasar lo mismo que le pasó a Europa. Europa llegó el verano
aquí todos los contagios, volvió el invierno y vino la segunda ola. Entonces nosotros tenemos el verano para empezar a vacunar cuanto antes a nuestra gente. Argentina ha suscrito acuerdos con todas las empresas. Es cierto que va a producir, y ya empezó a producir en Argentina, la vacuna de Oxford AstraZeneca, que todavía no está aprobada, pero que todo indica que va a ser aprobada por la organización americana que se dedica a esto. Pero nosotros estamos en tratativas con Rusia, con empresas americanas como Moderna y Pfizer, con empresas chinas. Y la verdad es que estamos tratando de... Y también con algo organizado por la Organización Mundial de la Salud, que es como una bolsa común de vacunas, donde uno va y compra la cantidad que necesita para sus vacunas. Y la verdad es que nosotros tenemos diseñado que desde enero en adelante empecemos a vacunar a nuestra gente. Y queremos tratar de vacunar la mayor cantidad de gente entre enero y febrero para que marzo el riesgo de contagio se aplaque cuando llegue el momento de la segunda ola. La vacuna que se produce en Argentina y se envasa en México, que es la vacuna de AstraZeneca y Oxford, nosotros calculamos que va a empezar a poder dosificarse en la gente a partir de marzo de este año. Ahora, el plan de AstraZeneca y Oxford, que es la única vacuna sin fines de lucro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Todas las vacunas en el mundo son 2 dosis y valen las 2 dosis entre 17 y 19 dólares. La de Oxford AstraZeneca cuesta 9 dólares las 2 dosis. Cuesta exactamente la mitad. Esa vacuna ya se está produciendo en Argentina, pero nosotros calculamos que en marzo van a poder empezar a suministrarse a la gente. Y hay todo un plan para que llegue a toda América Latina, ¿eh? No es solamente para Argentina. Argentina en un primer momento va a recibir 4 millones de vacunas, pero todos los países de América Latina están recibiendo vacunas en la misma proporción que recibe Argentina. O sea, 4 millones de vacunas, para decirlo brutalmente, es el 10% de los habitantes argentinos, con lo cual la idea es que todos reciban el 10% de los habitantes en un primer momento. Del resto de las vacunas, es poco lo que podemos influir, porque en verdad esas son negociaciones de país, como puede ser el caso nuestro con Rusia, o país y laboratorio, como puede ser el caso con Pfizer o con Moderna. Nosotros estamos trabajando para tener la vacuna tan pronto podamos. Y cuando hablo con mis colegas en América Latina, a todos les propongo que empecemos cuanto antes la vacunación, siguiendo el ejemplo europeo. O sea, podemos nosotros minimizar los efectos de la segunda ola si nosotros logramos vacunar a un número importante de habitantes antes de que el invierno vuelva, el otoño vuelva. Y en ese trabajo estamos empeñados. La vacuna que se produzca en Argentina va a ser distribuida en términos igualitarios, equitativos, a toda América Latina. Muchísimas gracias, presidente, por su tiempo. Desde distintos países de América Latina, incluso de Europa, seguimos tus pasos y eres una luz de esperanza en un continente asediado por la desigualdad, por el hambre. Es tu gobierno el que inspira a muchos y a muchas políticas y tenemos esperanza de que los valores democráticos con los que gobiernas se iluminen también otras zonas de esta zona tan conflictiva. Así que un gran abrazo, querido presidente, y a la orden, como dice el Liga, a la orden. Muchísimas gracias, Marco. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Lo mejor para vos y para Chile, y lo mejor para América Latina. Un abrazo. Saludos. Gracias. Chao, querido.